Buenas noches. I'm very happy to be here. Estoy muy contenta de estar aquí. Buenas noches. And I'm going to be working for the next 3 days tonight, Friday, Monday y sábado. Vamos a estar trabajando juntos en los próximos 3 días With the faculty of the university con profesores de la universidad to help them see where the topic of school, family, and community partnerships para ver en qué momento y cómo la alianza escuela, familia y comunidad se mezcla fits into the coursework y of future teachers. cómo podríamos incluirlo entonces dentro del currículum nuestro para la enseñanza de profesores. I'd like to thank the department that invited me, that is Luis Guzman Palacio. Quiero agradecer a Luis Guzmán Palacio And his colleagues, in particular, she is not here today, but Selma Simonstein y a helped me. Charla Ayer particularmente And está I'd like presente to hoy. especially thank Alessandra, where is she? Y un agradecimiento especial a Alessandra, que está por Who ahí has detrás, been my translator and voice throughout the time. que I could not have been here without her. ha sido mi traductora y la voz mía presente aquí. No habría podido estar aquí sin la ayuda de ella. And also Jorge, my other voice, Y my también masculine por aquí la voice, última voz que tuve de apoyo, to help me talk with you because my Spanish is un poquito. para ayudarme a poder comunicarme con ustedes, porque el castellano es un poquito Left over chico. from secondary school, Es high school. lo que me quedó de la ciencia media. So today I want to share with you an overview. Hoy día quería compartir con ustedes una visión general. It's a story I call Then and Now, Es una historia que yo le llamo antes y ahora, and it tells how we have changed the way we think about family and community engagement y que nos muestra la manera en que ha cambiado la manera en que nosotros entendemos la alianza de la familia y la comunidad. from when I first started to study this topic in 1981, Desde que yo empecé a estudiar este tema en el año 81, and what we've learned over many years to make this possible for any school, ¿y qué es lo que hemos aprendido durante todos estos años para que sea posible en cualquier colegio? to work well with its students' families Para poder trabajar con las familias de sus estudiantes and its community partners too. y también con los socios, las alianzas, digamos, de la comunidad. So it's a kind of mini course, Por lo tanto, es un tipo como de mini curso and at the end I'm going to give you a quiz. y al término yo les voy a hacer una pruebita corta. So if you listen and look, you'll see in this next 40 minutes or so, I'm going to tell you about different structures and processes Así que si ustedes ven y escuchan, ven en la pantalla que está en castellano, vamos a ver entonces distintos procesos that make a good program in a school que hacen que un programa sea bueno en un colegio, and with the leaders of a district y con los líderes de la comunidad, de la comuna, that I hope you will be able to use in your work. que también espero que puedan ser capaces de utilizar este tipo de herramientas en su trabajo. So how many of you who are here Así que ¿cuántos de ustedes que están aquí are presentes from the university faculty? del cuerpo de profesor de la universidad? And how many are from local schools? ¿Y cuántos or the vienen de districts? escuelas de la comuna? Good. And so this should be useful, and I'd be interested to see Por lo tanto, esto debe ser muy útil para mí. Voy a estar muy interesado en poder ver y apreciar what you think of this story from then to now and how you might use it. qué les parece esta historia desde antes hasta ahora y cómo se podría usar. And we say technology rules. Y nosotros decimos que la tecnología manda. You know, a laptop changes, a plug is needed, Necesitaba- technology controls all of us.
Tuvimos que cambiar el computador, nos faltó un cable, la tecnología siempre nos gana. So I'm going to be speaking to you in English, Les voy a hablar en inglés, but the slides are in sin Spanish, embargo las diapositivas están en español, so you'll be able to read and without having to stop for the translator during the así presentation. que van a poder seguir visualmente, digamos, la presentación ahí. And I want to thank my Chilean partners Y quiero who are también saludar a mis socios chilenos, who are the Fundación CAP in que son la Santiago, Fundación CAP en Santiago, and they were the ones who did the Spanish translation. quienes hicieron la traducción al castellano de las diapositivas. So let's start our story and see what Así you que- think at the end. Vamos a comenzar con la historia y ver qué ustedes piensan al final. I come from Johns Hopkins Yo University, provengo de la Universidad de Johns Hopkins and at my center is called the Center on School, Family, and Community Partnerships. y el centro en que yo trabajo se llama el centro de la escuela, digamos, para la alianza de la escuela, familia y comunidad. In the center, we have a network, the National Network of Partnership Schools. En este centro nosotros tenemos una red nacional de alianzas con colegios. We invite schools, districts, state departments of education, like our Ministry of Education, to join with us at the center to build these better programs of family and community Nosotros engagement. invitamos entonces a las escuelas, a las comunidades, a la comuna y también como que dijéramos acá en Chile sería el Ministerio de Educación, a que participe con nosotros para poder generar y crear un mejor programa estudiantil. So this is what we help people to do in their work. Ese es nuestro trabajo, a eso ayudamos a la gente. And it's a mix of research-based approaches Y es una mezcla entre un enfoque de investigación and the customized or tailored work that must be done in each location because each school is a little different y from the un next. trabajo más bien personalizado que tenemos que hacer en cada uno de los colegios, porque cada escuela obviamente que es original en su manera de comportarse. So Alessandra provided for you a copy of all of these slides. Alessandra creo que les entregó una copia de las diapositivas que tenemos, So you don't have to take notes on the slides. así que no tienen que tomar notas a partir de estas diapositivas porque ya las tienen. But I invite you to write down your questions Sin embargo, yo los invito a que vayan escribiendo sus preguntas. as we go through this set of slides. En tanto avanzamos con ellas. And then at the end, I will have time for your questions because that really is most important. Y al final entonces tenemos tiempo para que hagan sus preguntas, porque creo que es la parte más importante para mí. Okay. So we want to know what makes a good school. Así que queríamos saber qué hace que una escuela sea buena. And one of the things we know is it must be a safe and nurturing place. Y una de las cosas que nosotros sí sabemos es que tiene que ser un lugar sano, ¿no? Y que sea nutritivo. And now, really, Jorge, we will let people read because it will be in Spanish. Y vamos a darle tiempo para que lean porque está en castellano. So we say we want it to be safe and Eso es nurturing. lo que dijimos, que queríamos que sea seguro y We nutritivo. don't have to say that we don't have extra. And everyone should be welcome at the school. I call this a partnership school. And in a textbook I have for future teachers, we talk about a school-like family and a family-like school. What do we mean by that? ¿Qué queremos decir con ello? Yeah, I'm going to ask you not, I think they can just Okay. follow. And then we'll hold it so that it's confusing. A school-like family, como family, means that the teachers treat the children the way a parent would, meaning the child is important and valuable and worth our trouble and our time, and each child is unique.
Maybe that's what we need to fill in there. Go ahead, yeah. ¿Qué queríamos decir con esto entonces? Que realmente las familias funcionan también como una escuela y las escuelas como una familia, entonces las escuelas también tratan a los niños como si fuesen un niño de la casa, ¿no? And a family like, a school-like family, como escuela, is a family that treats their son or daughter the way a teacher would. Y al revés también, que la familia entonces podría tratar a los niños como lo haría un profesor. Meaning, school is important, getting to school every day on time is important, doing your homework is important. La escuela es importante, llegar a tiempo a la escuela es importante, hacer las tareas es importante. So when we have a school, escuela como familia, or familia como escuela, we have the beginning of partnership. Entonces, cuando tenemos esta relación, tendríamos el comienzo de esta alianza, ¿no? And really, we're just saying it's an excellent school. Y ahí podríamos decir que realmente es un colegio de excelencia. But these days, it's not enough for a school to be safe and nurturing. Pero hoy en día no es suficiente ser un lugar sano y nutritivo. We really mean that a school must produce results. Tiene que producir resultados. In the States, and I'm pretty sure here as well from what I heard today, we are working on academic results for students. En Estados Unidos, y al igual que aquí creo, estamos trabajando sobre resultados académicos. In terms of the curriculum and helping children see they are in the role of student. We know that most places are improving or increasing their graduation rate, reducing their dropout rates. So there are many aspects to academic results. Hay muchos aspectos aparte de lo que dice aquí, hay muchos aspectos, digamos, que tienen que ver con los resultados académicos, ¿no? We also have physical health as a result for students, and that includes good exercise, good nutrition, prevention of health problems, and good attendance in class. Buena asistencia a clases. We also know that schools work on emotional or social outcomes of appreciation of others, of building self-esteem, of understanding and improving and working well with your teacher. So the notion of so many outcomes that schools are responsible for. La noción de todos los resultados de los cuales son responsables las escuelas, entonces, That's a big agenda for schools. es una tremenda agenda que tienen las escuelas. And you may even work on some other activities here in Chile. Incluso ustedes pueden incluir más actividades aquí en Chile, sin duda. So we want to know, how do we reach all of those results that are part of the school's agenda? Entonces queríamos saber cómo llegamos a todos estos objetivos que tendríamos que incluir con la agenda de la escuela. We know we want excellent schools, we know we want strong families, and we want healthy communities. When we bring these spheres of influence, as I call them, Cuando entonces incluimos todos estos campos de influencia, como yo les digo, when we bring them together, we have more students who succeed in school. tenemos más estudiantes que tienen éxito en la escuela. Some people out there still say, if the family would just do its job, Hay algunos que dicen que si la familia hace su trabajo, then we, the school, could do our work too. entonces nosotros en la escuela hacemos nuestro trabajo también, aparte. But we learn in the data we collect Pero, that leaves students out floating in the middle of nowhere. pero nuestros estudios nos demuestran que los niños quedan en cualquier parte, sin identificarse. But if we bring the spheres of influence together, Pero cuando juntamos estas esferas de influencia, then students do better in school. tienen mejores resultados en la escuela. So our work is to figure out how to make schools this partnership place. Entonces nuestro trabajo es poder imaginarnos cómo podemos
que ustedes saben que esto es importante. You probably also have some good ideas about what También quizás tengan alguna idea de qué es importante. goes into a good program, but we want to talk about how, cómo, how to do this well. Pero That's the task. queremos entonces preocuparnos de saber cómo. In new ways, we must take new steps Y to organize these programs. Nosotros nos dimos cuenta que sí necesitamos ser bastante innovadores en esto para poder hacer mejores programas. So everything has changed since I started this work, and so I want to show you this now, then, and now. So in the old days, Todo ha cambiado desde que yo empecé a hacer este trabajo, entonces yo quería mostrarles la comparación entre antes y ahora. Antiguamente we call this parent involvement. le llamábamos involucramiento parental. But when we said that, we were leaving everything up to a parent. Pero al decir esto, lo dejábamos todo en manos de los padres. Now we want to call this school, family, and community partnerships. Ahora queremos llamarle alianza, escuela, familia y comunidad. Because the school has a role to play, Porque la escuela tiene un rol, the families have a role to play, también la familia, and the community y la has a comunidad. role to play. In the old days, this depended on an active parent or a small group. Antiguamente entonces dependía de los padres o de un grupo muy pequeño. Now we know this is really the responsibility of the school. Ahora sabemos que sí es la responsabilidad de la escuela, But this is part of school organization, es parte de la organización de la escuela, and it's really a matter of teamwork at the school. obviamente que tiene que ver con un trabajo en equipo en la escuela. So I want to show you what teamwork means in this work. We call it an action team for partnerships. Equipo de acción. It has 2 or 3 teachers, 2 or 3 parents or family members, the director or the principal, and some schools put otros, others on the team. At the high school level, in the secondary school, 1 or 2 students. También tenemos estudiantes. This makes an action team that's going to reach out to all other parents. Este es el equipo entonces que va a llegar a todos los otros padres. So you can see there's 2 or 3 parents on the team. They may be the leader type, but their job as a team is to reach out to all parents. Ustedes se dan cuenta que tenemos 2 o 3 padres o apoderados, digamos, sin embargo, como equipo, el trabajo del equipo es llegar a otros padres. And this is a picture of a high school team in Pasco, Washington. Esta es una foto de uno de estos grupos, de estos equipos en Pasco, en Washington. And our network gives an award, a plaque. You can see that with the plaque. Le dimos una placa To those who put all the pieces of this program together in their own location. para quienes montaron todo esto, digamos, en su propia localidad. In Pasco, about 80% of this school's families are Latino. En Pasco, el 80% de los miembros de estas escuelas son latinos. And are poor farming community members. Son miembros de una comunidad de granjeros bien pobres. So they show that they can take these structures, the theory of overlapping spheres of influence, and the teamwork that we're going to talk about, and make it work for them. Entonces ellos sí demostraron que efectivamente pudieron hacer coincidir estas 3 esferas más el equipo de trabajo que se montó para el beneficio de ellos mismos. So you may be wondering, what does the team actually do? Ahora uno se podría preguntar qué hace realmente. I showed you who's on the team, but now what does the team do? Yo les mostré quién estaba en el equipo, pero ahora vamos a ver qué hace. This is another school in Florence, South Carolina. Esto es otra escuela en That's an Florencia, elementary school team. escuela básica. They serve mainly African American and white families Normalmente los estudiantes son afroamericanos y familias blancas, in a poor community, economically distressed community pero en una comunidad vulnerable. in South Carolina. So the members of the team look to find
entonces los miembros del equipo lo que hacen es buscar cuáles son los objetivos que tienen los profesores. And they choose 2 academic goals, Y eligieron dos. 1 non-academic goal, a behavioral goal, Dos académicos, uno no académico, que era conductual, and 1 goal that is about the climate of the school as a welcoming place. y otro que tenía que ver con el clima del colegio, de la escuela, como un lugar de acogida. Implement the plan, not just write something down, La idea del equipo es implementarlo, no solamente escribirlo, and evaluate how well things are going. y evaluar cómo van las cosas. So in a lot of this work in schools across our country, En muchas de estas escuelas en todo el país, the schools do not evaluate anything. las escuelas no evalúan nada. They don't know if they're doing better 1 year to the next. No saben si lo están haciendo mejor cada año. So in this work we ask or we require the schools that join our network to evaluate. How is the team doing? How is your outreach to parents going? How's it going? Nosotros sí les pedimos a las escuelas que están dentro de nuestra red que sí hagan evaluaciones. Cómo están funcionando con sus profesores, cómo están llegando los padres, etc. And mostly to improve from 1 year to the next, right? The next plan, do it better, reach more families. Y por supuesto que ir mejorando cada año, escribir un mejor plan, redactarlo mejor, llegar a más padres al año siguiente. Structurally, it looks like this in many schools. We have a school plan or a school advisory team, an improvement team. Esta sería más o menos la estructura que nos damos. And then the action team is a committee. Después tenemos un comité que sería el de acción. And the action team chooses those goals that I talked about, 2 academic goals, 1 non-academic goal, and the goal for a good climate of partnership. Y eligen entonces cuáles son los objetivos, 2 académicos, uno no académico y otro que tiene que ver con clima. In the old days, this was all accidental in a school. It wasn't very well planned. Antiguamente era todo accidental, no estaba planificado. Now we know this really has to be a systematic program, and we use a framework of 6 types, 6 tipos of involvement that is linked to those objectives. Ahora sí queremos hacerlo más sistemático, tenemos entonces 6 tipos de And involucramiento that's considered part of school reform, school improvement. y se considera parte de la mejora o de la reforma So you can escolar. see it's not off to the side, it's central to school improvement, Por lo part tanto- of the school's responsibility. Por lo tanto, ahora no es nada periférico, sino que es parte de lo central de la escuela. So this evening I can show you what the 6 types are, and you can be thinking about how do your schools do this right now. We don't have time to go into these deeply today, but those of you who are university faculty, we will go into these types in our work tomorrow and Esta Saturday. tarde solamente les puedo mencionar cuáles son, digamos, pero no tenemos tiempo para poder verlos con detalle en cada una de las escuelas. Ustedes podrán pensárselo. Para los quienes sigan con nuestro taller mañana y pasado, sí podremos verlos en más detalle. Type 1 is parenting. Parenting means not telling parents how to be parents, El primero tiene que ver con la crianza y el no es decirle a los padres cómo tienen que but ser, how to understand child and adolescent development. sino que comprender el desarrollo de los niños y adolescentes. It also means helping the school know their families. También ayudar a la escuela que conozca a sus familias, What are the family's dreams and plans for their children? cuáles son los logros que quieren para sus niños, los sueños para sus niños. Because a lot of educators tell us, oh, those families don't care, they don't know education, they don't want to be involved. Hay muchos profesores que dicen que la familia no se quiere involucrar, no le interesa lo que pasa a los niños. But when we ask the families, they say, oh no, we want our children to do well in school. We want to be involved. Just tell us how we can do this better. Tell us so we can understand. Respect our work as parents. Pero cuando les preguntamos a la familia, le dicen, sí, nosotros sí nos interesa y queremos ser parte de la escuela, queremos que nos involucren y que nos digan con mucho respeto de qué manera nosotros podríamos participar. Type 2 is communicating. All schools try to send things home to communicate with parents, but
but not so many try to have the parents send things back to the school to give their ideas or their suggestions. So these are two-way connections and communication. La segunda tiene que ver con la comunicación, que normalmente va de la escuela hacia la casa, pero difícilmente recibimos desde la casa cuáles son las sugerencias de la escuela, y debería ser con ambas direcciones esto. Type 3 is volunteering. Many schools have volunteers who come to the school to help at the school building, in the classroom, or in a school yard, or in the library, or in the cafeteria. El tercero tiene que ver con el voluntariado. Hay muchas personas de la casa, digamos, padres que vienen a hacer trabajos voluntarios en la casa, en la escuela, en la cafetería, en el patio, etc. But we want you to stretch the idea of volunteer, pero queremos extender esta idea del voluntariado, because some parents can help at home, porque hay algunos que pueden ayudar en casa. And we want you to stretch it even more, E incluso extenderlo más, because when parents come to the school as audience, porque obviamente que cuando llegan estos padres, digamos, a la escuela, digamos, como to público, sports activities, para las actividades de deporte, or band concerts, o algún concierto, or the choral production, o or drama, alguna producción coral o de teatro, as audience, they're volunteering their time como audiencia, como público, también están voluntariando su tiempo to support the school and children's activities. para apoyar al colegio y las actividades de los chicos. And so, in a way, they are volunteers, and we want you to count them as volunteers. Por lo tanto, de alguna u otra manera también son voluntarios y queremos contabilizarlos como voluntarios. Learning at home is type 4, tipo 4, and that has to do with helping at home with homework. Y esto es ayudarles entonces el tipo 4 de la casa, elegir cuáles serían los cursos, desarrollar los talentos. Tipo 5 is decision making. El 5, toma and that has to decisión. do with the parents' voices in their advising the school, or on committees, or on the action team is another way of having parents' voices come to the school as a decision-making offering, as a representative of Eso parents. tiene que ver entonces con escuchar la voz o traer la voz desde las casas, desde las familias, digamos, que participen sea en el comité o en alguna otra, para la toma de decisiones que tiene que ver con la escuela. Type 6 is collaborating with the community, which has to do with your business partners, or senior citizen groups, or the faith-based organizations that are out there in the community who can help the school, help the students, help the families. Y esta última tiene que ver entonces de cómo las organizaciones sociales podemos ayudar hacia la escuela. So those 6 types of involvement create a whole program. Y estas crean todo un programa completo. And schools choose the activities they will use to activate the types. Y entonces la escuela es la que va a tomar la decisión de cuál decide para activar. Each type of involvement sets challenges. Cada tipo de involucramiento, por supuesto, que genera desafíos. In the old days, we called these barriers. Antiguamente se llamaban barreras. The barriers to parent involvement that people talked about were their differences. Las barreras eran las So there are diferencias. racial differences, economic differences, linguistic differences, and people would say they can't be involved. Those parents are weak. They have deficits. They cannot do this job. Only the educated parents Y nos can decían be que part. estas personas que tenían algún tipo de deficiencia o lingüística o étnica o cultural, etcétera, no podían participar. Solamente quienes tenían un nivel cultural aceptable podían ser parte de la escuela. But we know now these are simply realities. Pero All ahora schools have these differences. las vemos como realidades. And the idea in a good school is to address the challenge and make an attempt for a solution, and then share those solutions so that we don't keep separating the parents who are involved from those that we think cannot be involved. De esta manera entonces nosotros lo vemos como realidades y buscamos
busquemos soluciones conjuntas y dejamos que todos participen y no separarlos entre quienes pueden y quienes no pueden participar. When we think about it this way, we call it a strengths program. Y así lo llamamos entonces como un programa de fortaleza. Because every family has some strengths, and every family wants their child to do their best in school. Y porque todas las familias tienen su propia fortaleza y quieren que sus niños se desempeñen lo mejor posible en la escuela. In the old days, this was an early childhood only program, Anteriormente solamente lo aplicábamos en or part of kind of separate kind of groups of a families. preescolares o a grupos distintos de familias. And the activities were pretty isolated. Las actividades eran aisladas. Now we know that this really is all grades in the school, and all groups in the school must come together to create a comprehensive partnership program. Ahora está entonces aplicada a todo el espectro escolar. We want to build a sense of community, sentido de comunidad, that is creating, this is our school. Queremos crear este sentido de comunidad para que sientan que es nuestra escuela. In the old days, these were school-by-school decisions. If this school wanted to be a partnership place, good. And if this school did not want to be a partnership place, well, that was okay too. Anteriormente entonces las decisiones eran por escuelas, si es que uno quería ser parte de este sistema de involucramiento bien, y si no, era recurso propio. Now we know that this is multi-level leadership that has to do with the school's role, the district's role, regional role, sometimes organizational roles, and even national leadership in policy to make a school have this work with all children's families. Ahora sabemos que los liderazgos son a multiniveles de la escuela organizacional, en la región, en la comuna nuestra, a nivel nacional, etcétera, y queremos que todos And we participen. call this a nested network of leaders. Y le llamamos entonces The redes organization anidadas. helps the region, helps the district, helps the schools, and everybody is playing a role in being a leader for partnership work. Y todos entonces juegan un rol que se van ayudando mutuamente. At the district level, we would like to see district leaders do the things they presently do, which is they work on the leadership for the district. A nivel comunal quisiéramos ver entonces que efectivamente generen y apliquen su liderazgo a nivel distrital. But our network helps the leaders facilitate the school teams. Pero en nuestra idea también el nivel comunal ayuda a nuestros equipos. So you can see this is something that is already happening in most districts, Esto es lo que está or sucediendo in many districts, en muchas but this part comunas typically is not. And Esta parte they need some no. help with that. y ahí necesitamos ayuda. Why do we do this work at all? It's not to involve the parents ¿Por qué hacemos esto? No es para involucrar a los padres not as an ultimate outcome. como So resultado final. we have the school program that engages the families, but the point is to produce results for students. La idea es finalmente producir resultados para los estudiantes, More successful students in school. que tengan más éxito en la escuela. In the old days, people cared or measured results for parents. They would say, how many parents came to this workshop? 10? Oh, that's good. Next time, let's do 20 parents. Anteriormente medíamos los resultados con los padres, por ejemplo, la asistencia a una reunión o alguna actividad. ¿Cuántos vinieron? 10, entonces la próxima vez serán 20. But the school might serve 400 students. Pero a lo mejor tendríamos 400 alumnos. So we have to find ways to reach out to all parents. Entonces tendríamos que diseñar maneras de poder llegar a todos los padres. And the point of doing so is for student success, not for how many parents will come to a meeting. Y la idea es buscar un resultado para el desempeño de los alumnos y no de cuántos padres vienen a la reunión. To make that worthwhile, we must link the family engagement activity to the goals that have been set for student
success, Por lo- learning and development. Por lo tanto, tendríamos que vincular entonces las actividades que tengamos con los padres, pero respecto del éxito que podamos tener en los alumnos. And the way that the team works to make that happen is by writing a plan each year for what they will do to engage their students' families. Y lo que hace nuestro comité, nuestro equipo, entonces es escribir un plan de acción anual para que puedan apoyar o llegar a más padres cada año. And because it's linked to the same goals the teachers are working on, this actually helps the teachers reach more students in ways that help more students succeed in school. Y dado que los objetivos que tiene el equipo están vinculados con los objetivos del profesor, de esta manera se puede ayudar entonces a que sean más los alumnos que tengan éxito. So for example, today we're going to look at one example. Vamos a ver un ejemplo hoy. If the school is working to improve children's reading skills, Si queremos, si en la escuela estamos trabajando con las habilidades de lectura, this is an elementary school at Escuela Primaria, and what they did was they chose activities for each type of involvement lo que hicieron es elegir actividades para cada tipo de involucramiento, that would engage parents to strengthen somebody's reading skills. So they're saying this school is about reading, Entonces decían, esta escuela tiene que ver con lectura. and you parents, you can help by supporting your children's reading skills and attitudes. Y ustedes, padres, pueden ayudar entonces a desarrollar las habilidades y actitudes de lectura de los niños. For type 1, the school was helping parents of young children read aloud to their youngsters. La primera tendríamos entonces la lectura en voz alta. And for type 2, they had parent, student, teacher conferences once a year, where the conference, the meeting, was only about reading. How are we doing in reading? What will we do to help this youngster in reading? What will you do? What will I do? What will the student do? Y la segunda tenía que ver con estas charlas, digamos, ¿no? Entonces, para poder ver de qué manera usted puede ayudar, yo puedo ayudar como profesor, etcétera, para generar mejor lectura. Some schools have a parent and teacher conference. Algunos tenían unas conferencias de This school padres y has estudiantes. a parent, teacher, and student conference. The student was present. En otros también incluían a los padres, a los profesores y estudiantes. And that makes a more powerful connection with what is going to happen for that student to increase, improve, or maintain good reading skills. Y esto por supuesto que tenía un resultado evidente, digamos, en cómo se mejoraba o no en la habilidad lectora del alumno. And you can see they had reading volunteers. Teníamos We call voluntarios, them reading buddies. The volunteers come in to read with children, or they invited authors to come in to read with children. invitaban también a algunos autores a poder leer con los niños. They used interactive homework that we're going to talk about on Saturday. Hablaban, Folks to engage the parent with the youngster on reading activities. tenían algunas actividades también de tareas que nosotros las vamos a realizar el día sábado en nuestra clase. And their parent organization was working to sponsor book swaps or reading fairs that would help the children find books or bring books into school to swap with others. Y también había organizaciones de padres que ayudaban entonces a generar estas bolsas de libros para que las compartiesen también. And they worked with business partners who provided books that children could take home to have a home library. Y también entonces donaciones de empresas para que los niños se llevasen estos libros a sus casas. And all of these ideas are just a few of hundreds on reading and family engagement. If you are interested, you can look on our website. You'll see at the end, you'll have our web address, and see all the different books that schools have sent in to us, their ideas for engaging families with reading, with math, with science, with transitions into the next school level. Many, many wonderful ideas from the school. Muchas ideas que uno puede encontrar, estas son solamente algunos ejemplos. Si ustedes visitan nuestra página web van a encontrar que hay un listado enorme
Pero no solamente que tienen que ver con la habilidad lectora, sino que también en matemáticas, en ciencias, en el tránsito, digamos, desde un nivel hacia otro, etc. The last structure is to evaluate results. As I said, this has been a missing link. La última sería ver cómo estructuramos entonces los resultados, digamos. Este es como llamaríamos el vínculo perdido, ¿no? In the old days, this was minimal or optional or focused on evaluating the parents. Anteriormente solamente nos enfocábamos en evaluar a los padres. Now we know that evaluation is essential if we're going to improve the program from one year to the next. Ahora sabemos que el involucramiento es básico si es que queremos mejorar de un año a otro o llegar a más familias o producir resultados para los estudiantes. In working on this in the old days, this really was locally controlled. So I used to go into a school in Baltimore. Anteriormente tenía un control solamente local. Yo normalmente iba a un colegio en Baltimore and see a good practice, y veía una buena práctica. And the teachers would say, shh, y los profesores me decían, don't tell anybody. No le cuenten a nadie. Because they wanted it to be their activity. Porque querían que fuese su propia actividad. And now we know we have to share best practices so that people see what is possible to do. Ahora nosotros sí sabemos que es bueno compartir las mejores prácticas para que la gente sepa qué se debe hacer. Everything that I was saying today is about equity. Todo lo que hemos tocado hoy día como tema tiene que ver con la equidad. And in the old days, we would just label those parents. They can, they cannot, they will not. And we would point fingers, who's who in these parent groups. Anteriormente, nosotros etiquetábamos a los padres quién puede, quién no puede, quién lo hará, quién no lo hará, y estábamos siempre apuntándolos con los dedos. Now we know that the action must be to engage all students' families in ways that are going to make a difference for student success. Ahora sabemos entonces que las acciones tienen que involucrar a todas las familias para que haya un involucramiento y que tengan éxito los alumnos. In the old days, budgets or money for partnership was not well allocated. Anteriormente no teníamos una buena distribución de recursos para este tipo de programas. Now we know that the funds that are available for family engagement should be linked to the activities that are in the action plan, so they actually can get accomplished. Ahora sabemos que si hay dinero dispuesto para eso tiene que estar vinculado con el plan de acción de modo que se lleve a cabo. So, we've been chatting for 20 minutes or so. Bien, hemos conversado ya más de 20 minutos. The structures we've talked about. Y aquí están las estructuras que hemos conocido. The definition change from parent involvement to school, family, community partnerships at all grade levels, using an action team at the school level for partnerships, activating the 6 types of involvement, not sure which one that is. Making equity an issue, having the focus on results for students, having a good budget, evaluating the work, having district level leadership, working on networking so that people share best practice. So here's the question for you. Y esta es la pregunta entonces para ustedes. I want you to talk to your elbow partner. Quiero que conversen, digamos, con la persona que tienen a su lado. And given all of the things we talked about, acerca de estas cosas que hemos conversado. Which change from the old way to the new way? ¿Qué ha cambiado de antes hasta ahora? Do you think is most important for improving your programs of partnership or your courses at the college? Which one of these structural topics
¿Cuál de estos stood out tópicos as most important to you? se destaca como más importante para usted? So your comments are very good comments, Sus and comentarios son muy buenos. let me mention a couple of points Quería from mencionar what you said. un par de puntitos. Your comment, young lady here. Su comentario, señorita. Many people would say to me, well, Joyce, Mucha gente me dice, Joyce, they're all important. son todos importantes. Why are you tricking us ¿Por qué nos estás entonces, by asking which one? nos And engañas your point is preguntando cuál well es? taken. They Y la verdad all que el punto tuyo are linked es que in a way. es muy positivo porque Why están you see them vinculados. here. Por eso es que los vemos así. And the teamwork that you mentioned, Y el and the equipo de goals trabajo, of the young lady over here, los objetivos que mencionaba la señora por they aquí, are really key realmente because son claves. in the States in the old days, Porque antiguamente en Estados Unidos, people would hire a parent coordinator or la a gente, parent no sé, iba liaison a agregar, a contratar, digamos, a un coordinador de padres and say, oh, well, Jorge, he's in charge y of decir, bueno, parents. tú te encargas de los padres And then anything having to do with parents would fall on y cualquier his cosa que shoulders. tenga que ver entonces con los padres caía sobre tus hombros. And that really became a way of dealing with complaints Y eso llevó entonces a la queja, rather than building más que a a crear partnership una program. alianza, un programa de alianza. And the gentleman who had this integrative Y view este caballero is que nos exactly muestra correct. de una visión integrada es exactamente correcta, And he pointed out that there porque are many nos dice que hay resources, tantos recursos, even in poor communities, incluso en las comunidades vulnerables, that can really help a school, que pueden ayudar a una escuela, can give children a lot Le pueden dar of enrichment a los and niños experiences, mucha riqueza, mucha and serve experiencia families as well, y ayudar a las whatever their familias structure. también, cualquiera sea su estructura. So whether we have one parent Sea que home, tengamos two parents home, a un grandmother, padre, una raising madre, children, dos padres, it's still a una part abuela, of hermanos school, que sean family, cuidadores. and Es community. decir, hay que crear esta alianza entre padres, colegios Integrate that so that we y have a profesores, de modo de integrar algo para que tengamos algo realmente amplio, program, a truly un programa, comprehensive kind of program. So those realmente are amplio. all very good comments. Así que son todos comentarios sumamente positivos. And I love the idea Me encanta la idea of también seeing the arts as part de of ver the el arte story. como parte de esta historia. Children love A los to show niños their talents, les encanta mostrar su talento and the way that we can bring the arts y la into manera the en que school podemos integrar so el that the arte children en las can bring escuelas their talent de out modo que puedan también into sacar the de community. ahí, desde la escuela, su arte hacia la comunidad. Very powerful Ha resultado ser muy positiva at all y muy grade potente levels, en todos los niveles escolares, and especially at the secondary level, particularmente en la secundaria, because the youngsters at the Porque high school or middle school los jóvenes que están en la are enseñanza at the media center of their own learning, están en el centro de su propio aprendizaje and they have to be part y ellos tienen of que that ser story. parte de esta historia también. They love to show their talent, Les encanta mostrar su whether talento, the talents are in science, sea en ciencias, technology, tecnología, art and music. en arte y música. The children at all age levels, En los niños de todas las edades realmente teachers and parents quieren que los see them profesores y que los as padres special los youngsters. vean como alguien especial. So all of these are important. Así que todos son importantes sin duda. Let's review Vamos a quickly. revisar muy rápidamente What we're saying is at each school, qué estamos at the diciendo en school cada una de las level, escuelas a nivel escolar. there would be an action team for partnerships Vamos a tener este listado. whose job is to reach out to all La families. idea es llegar a todos los They're going to write an todas las action familias. plan, and they're going to use the framework of 6 types to be comprehensive. The 6 types let parents be involved in different ways and in different Y esta places. manera entonces permitió que los padres estuvieran involucrados en distintos lugares, en Not all distintas maneras. families can come to the school all the No time. todas las familias pueden venir a la escuela siempre. So we have to have ways that parents can be involved at home Así que hay que and in the involucrarlos community. en su casa y alrededor de la comunidad también. We're going to have ways for the activities to link to
school improvement goals and to have ways to share our best practices, and we must evaluate and make it better all the time. These are some of our resources that are available. They are in English, but some sections of some of these are also in Spanish. Algunas secciones están en castellano. So our handbook, the one on the top light green one, has Spanish activities for parents. Handbook que tenemos aquí tiene actividades en castellano para los padres. The book on multicultural partnerships La que tiene que ver con multiculturalidad también tiene una traducción al español. Of activities with parents. Y actividades con And padres. the family reading night Y has la family lectura nocturna. activities in Spanish. El Family Reading Night también tiene actividades en castellano. Oops, sorry, we're going the wrong way. These are other publications from our center. Otras publicaciones de nuestro The centro. one on the left is the book of El de la good izquierda. practices that comes out every year. Buenas prácticas, un libro que And aparece the todos one los on the años. right are our interactive homework. Y a la derecha son las tareas interactivas. So you've heard a lot Así que han oído mucho esta in a very tarde, short period of time, un lapso muy corto. but maybe you wrote down some A lo mejor questions escribieron alguna pregunta that concern the Chilean context. que tenga que ver con el contexto chileno. So we want to know what questions you have that are in your Así que mind, nos gustaría saber and also ¿qué for preguntas? those who are here from the university, of how this might be specifically preguntas linked to entonces, coursework. que tienen ustedes y desde la universidad también, de qué manera esto se podría vincular con algún programa, And algún curso. Alessandra is going to help you Alessandra nos va a ayudar finding you so we can hear your questions. en encontrando quién es el que está dispuesto a hacer alguna pregunta. I'm sure there is some. Hay una por ahí atrás, Antonieta, parece. There's one in the back. Bueno, primero que todo, muy interesante, Joyce, todo el programa que nos has presentado, y me gustaría saber si dentro de las acciones que tienen para vincularse con la familia han incorporado también temas de diversidad cultural. Las escuelas hoy día también están llenas de chicos y de familias de distintos lugares dentro, aquí nos pasa en Chile, dentro del mismo país y también de otras nacionalidades. Si se ha trabajado algo de ello ya en su programa. Definitely so, yes. Definitivamente sí. So in the United States En los now Estados there's Unidos hoy en día multicultural hay communities. comunidades And multiculturales. in the United States there are multicultural communities everywhere. Hay comunidades multiculturales, digo, en todas partes. Sometimes I think it's like a little contest. Hay veces que siento que es como una contienda. One school will say, Hay you una que have dice, five language groups here. tú tienes aquí 5 grupos lingüísticos. And another school Y will otra say, dice, otra escuela dice, 5, that's nothing. 5 y nada. We have 20. Nosotros tenemos 20. And another school will say, we Y have otro dice, 40. nosotros tenemos 40. And they mean 40 language Y groups significan and entonces dialects and 40 grupos lingüísticos, dialectos, subgrupos de subgrupos. but it's very, very diverse. Pero es muy diverso. So the book that I showed Por lo tanto, you, este libro que yo les the mostré, Multicultural Partnerships La Alianza book, Multicultural, was written because fue escrito particularmente schools and districts were asking porque las escuelas y las comunas your very question. nos pedían, o se hacían exactamente la pregunta que tú acabas de hacer. And it really starts, both the simple answer Y is comenzó, bueno, translation. lo más fácil es decir, bueno, necesitamos la traducción. And there are various ways that schools are working on Distintas translation. maneras en que las escuelas trabajan en traducción. One way is with Una manera the district leadership, Es because in con the el district liderazgo de office, la comuna, porque las oficinas del director de la they comuna may be able to support deberían translators and ayudar interpreters. o prestarle ayuda a intérpretes y traductores para que A trabajasen en esto. school might say to the
the district, y una escuela le podría we pedir want the headphone a la system comuna, digamos, for our necesitamos meeting next week, and the district will equipos de send traducción over para the la reunión de la próxima semana y deberían enviarme la tecnología para que yo lo pudiera But hacer. some places Pero en algunos lugares have no money no hay dinero and no y technology, no hay tecnología, even now. incluso And so hoy. they have Por lo devised tanto, ellos han diseñado a variety of volunteers una variedad de voluntarios who talk to each other que because hablan they are from the entre sí same porque language son group. del mismo grupo lingüístico. Let me give you two Dos examples. ejemplos. One is a program Uno es out of un Connecticut, programa que está en and Connecticut it was called Neighborhood Reps, que se llama los Neighborhood Neighborhood Reps, Representatives. representantes del vecindario. They had 5 and then 13 language groups. Tienen 5 y después 13 grupos lingüísticos. So the action team Entonces el equipo de acción at the school en la looked escuela for buscaba parent volunteers padres who voluntarios spoke que the hablasen different las languages distintas lenguas and gave them the names and y se les phone dieron numbers los of 10 nombres other y parents teléfonos de otros 10 who padres were new to the area que eran nuevos and who did not speak y English. que no hablaban inglés And you would be able to do the same y who are que new to the area or pudieron need hacer exactamente special lo treatment. mismo, digamos, ¿no? Para And so the darle este action trato team especial. Entonces el equipo de acción would send a notice to le the enviaba una notificación volunteer al voluntario. each month. Cada This mes. is what's happening at Esto es lo que this está school sucediendo en esta escuela next month. el próximo And the mes. team member, the Y el volunteer, voluntario, miembro de este would equipo, call their 10 parents in their llamaría language entonces group a sus 10 padres de este to grupo speak in lingüístico their language para que hablasen en su and propio share idioma y compartieran what's happening at the qué school sucedería next month. en la escuela el mes siguiente. The volunteer would say, El you come, voluntario decía, I'll be bueno, there and I'll be bien, your yo voy a estar ahí interpreter. y voy a ser yo tu intérprete. So everyone in the school was Entonces, linked to todo el mundo en la a escuela language estaba volunteer. vinculado a algún voluntario lingüístico And it didn't cost any y extra money. no costó nada. Now that's not as effective. Ahora, eso no es tan efectivo como tener equipos It de helped traducción us. simultánea, digamos, ¿no? Pero sí que ayudó. We had another school that Tuvimos tried an interesting otra experiment. escuela que experimentó algo muy interesante también. Latino and English Tenían speaking entonces families. familias latinas y de habla inglesa. Spanish and English. And for one of their Y, major open house meetings Para una de las reuniones de la casa abierta que se at the llama, beginning of the al year, principio del año, they had headphones, tenían dispositivos, but they conducted the meeting in pero Spanish. llevaban a cabo la reunión en castellano. And the people in the Y las headphones personas had to que be the tenían, English que speakers. tenían que ponerse los audífonos eran los que hablaban inglés. It's usually the other way. Normalmente es al revés. It's usually the meeting is in Normalmente la reunión English es en and the inglés headphones y are los for audífonos Spanish. son para los But by hispanohablantes. changing Pero it, al cambiar esto, they taught a lesson enseñaron obviamente una buena lección in de a very interesting way. una manera muy interesante. That's both of those, all of those, Entonces, the neighborhood reps and estos dos ejemplos, switch on ¿no? headphones. Those are good examples Son of how buenos creative ejemplos de cuán creativos the educators pueden can ser be los educadores, ¿verdad? when they have the support Cuando to tienen el apoyo develop these para kinds of desarrollar este tipo de programs. programas. So we think Por lo tanto, sometimes creemos nothing can be done. que a veces no hay nada que se pueda hacer. If the Pero la director, verdad the es que si el principal of the school rector de la escuela, says we etcétera, want to dice, be a partnership queremos place, ser un espacio de and integración the district says we want to y have a community la of comuna también partners, dice que queremos ser una comunidad the de educators alianza. become Los very educadores creative. entonces se convierten en alguien muy creativo. So we don't take as a message anymore. No we lo can't queremos do tomar that entonces here. como un mensaje nunca más, eso de no se puede hacer nada, porque Things can be done obviamente que las with cosas support sí se pueden hacer and con apoyo y con creativity creatividad everywhere. en todas partes. Other questions? ¿Alguna otra pregunta?
over here. We're making Alessandra work today. Hola, buenas tardes. Nosotros venimos de la escuela. Soy directora de una escuela básica en Viña del Mar y nos interesa venir porque esto que tú nos dices nos hace mucho sentido, porque es algo que podemos aplicar hoy, mañana. Y en ese sentido me pregunta, ¿cuáles han sido las mayores resistencias de los docentes hacia este cambio de mirada, a entender la participación de las familias de una manera real y concreta, y no solo en lo que nosotros llamamos en el discurso? En el discurso o en el papel. So, in our network, where we invite schools to work on this topic and get information, in our network, En nuestra red, where we work on this topic and try to cuando help nosotros things trabajamos happen, en esto y tratamos de que las cosas se realicen realmente, we try to work with the readiest tratamos de trabajar con el que está más listo and not the most Más dispuesto. reluctant. y no con el más renuente. The most important person La persona in más that importante picture, en however, esta fotografía, is the digamos, principal, es el rector, is the el director. director. If the director Si el wants director this to quiere happen, que esto suceda, it will happen. va a suceder. So if you have Si es reluctant que uno tiene teachers, profesores renuentes, that's okay, bien, because some teachers will porque be hay ready algunos que van a estar dispuestos and they can start. So y for ellos pueden example, empezar. Entonces, in some por ejemplo, en schools algunas that escuelas have some reluctant teachers, encontramos obviamente algunos profesores the renuentes, principal may say, pero well, el let's director start dice, bueno, a ver, comencemos with kindergarten, grade 1, con grade 2. kinder, primero y segundo. And then the next year, Y el próximo año we'll add grade 4 incluimos and 5. tercero, cuarto y quinto. Or we had one school O in Boston. en Boston había una escuela The principal wanted this en que to work, el director sí quería que but funcionara. no teacher wanted a Pero volunteer in no their había classroom. ningún profesor que se hubiese generado como voluntario para su clase. So there were two things that Así que había dos happened. cosas que funcionaron, que pasaron ahí. First, they had En some primer lugar, volunteers who were helping in other parts of the school. Tenían voluntarios que estaban ayudando en otras partes de la escuela, en la biblioteca, en la cafetería, Because that school was porque ready for esta those escuela estaba volunteers. lista para esos voluntarios. Or as I mentioned, if O we talk como mencioné, si about audience hablásemos members as de volunteers, el público como voluntarios también, podríamos ver que comenzamos a hablar con todos los voluntarios que vienen coming to the drama a production or to the una presentación de teatro orchestra. o de la orquesta de la escuela, etc. But one teacher in that school Ahora, said, un profesor en esa escuela I'll have a decía, reading bueno, yo volunteer, tengo please. un voluntario para lectura. And so a reading volunteer, we Entonces, call them a reading buddy, Esta persona que nosotros le llamamos como el compadre de la lectura, was in that teacher's classroom to talk to estaba en esa clase listen to para children who escuchar had a los trouble. niños que tenían reading. problemas de lectura. And they would come every week. Y and come venían and talk todas las to semanas, the hablaba child. con ellos, los escuchaba, etc. And slowly, Y the lentamente, facilitator for that el school facilitador para esta escuela would get notes in her mailbox. I'd like llegaba one con of those. notificaciones en su correo y le decía, bueno, yo estoy listo también para ser voluntario de lectura, You know, send me a reading volunteer. mándenme And a mí slowly, como voluntario, they etc. grew Y their lentamente se empezó a volunteers. crear entonces este cuerpo de voluntariado. So some of the reluctant Entonces, will come along. algo de renuencia siempre va a existir y va a aparecer, Especially if particularmente they know that you si want it to saben happen. que tú quieres que suceda. So the idea of La idea having entonces a team, an de tener action un team, equipo is step one. de acción es el primer paso. And you can Y find tú two podrías teachers encontrar in your dos profesores school quizás en tu escuela who would be good members que of that podrían team, ser buenos miembros de ese even if equipo. the others are Incluso, reluctant. aunque nosotros estén bastante renuentes a And aparecer. you can find two
Y parents puedes to encontrar serve también on the team. dos padres que te puedan ayudar And you en must el serve equipo. on the team, the principal must be on Y the tú team. también como directora podrías estar en el And equipo. depending what you put Entonces, in your dependiendo plan, de qué pones, incluyes en tu plan, you will have, for example, if you did a vas a tener, reading por night ejemplo, no sé, una noche de lectura and had some good ideas y about how to generar engage the buenas ideas parents de cómo with podemos children involucrar a los padres con los niños in reading at school, en la and you were lectura, helping them en to la help at sala, home. etcétera, y cómo se podía The proyectar esto en la casa. reluctant teachers Yo will creo come que along. los profesores, sí, que son renuentes, al final ceden. And most powerfully, which you may or may creo not be que able to do, Lo más but most potente, powerfully, yo diría, is if you do es que annual si es que uno hace evaluations of the teachers. evaluaciones anuales de los profesores. And if you put in the Si evaluation uno of the pone en la teacher evaluación del profesor how well they work with parents, cuán bien ha trabajado con los padres, you'll have instant instantáneamente vas a tener una disposición, sin because duda, it's part of their porque es professional parte work. de su trabajo profesional. And frankly, that's all that all of this really was about, is En todo making de esto es lo que se trata, partnerships digamos, ¿no? Estas alianzas. part of Es ser professional work, parte de un trabajo profesional which is not the way it's typically que viewed right no now. se ve, no es la manera que normalmente se ve hoy. It's usually viewed as Normalmente se extra. ve como algo extra. And it's not extra, Y it's no es part extra, es of parte their de professional su work. trabajo profesional. Okay. Do it tomorrow. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? I want to thank Quiero Alessandra agradecerle a Alessandra. and I want to thank Jorge. Would you give them a round of applause? Le van a dar un aplauso a